Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan y en especial a los padres, madres y cuidadores de los niños y niñas y adolescentes de nuestra institución educativa Santa Ana de los Caballeros en el municipio de Anserma Valle del Cauca. Es un espacio en el cual contaremos con la presencia de la orientadora escolar, la trabajadora social Ángela María Usuriaga Mondragón y nuestra docente que es psicóloga María Fernanda Pescas. Entonces damos la bienvenida a Ángela María Usuriaga, quien iniciará con la intervención de este encuentro donde trataremos los primeros auxilios psicológicos. Bienvenida, Angelita. Muchas gracias, profesor Felipe. Gracias también por ese saludo a nuestras familias. Este espacio se ha diseñado para ellas. También agradecer a la profesora María Fernanda Vesga porque está contribuyendo en este tema tan importante para nuestras familias. Hoy hemos traído para ustedes una herramienta de gran utilidad que son los primeros auxilios psicológicos. Queremos que llegue a ustedes, a sus casas, a esas familias de la institución educativa, un tema tan importante como es los PAP, primeros auxilios psicológicos. Yo sé que los estamos necesitando en nuestras familias. Cuando hablamos de esos primeros auxilios psicológicos, de pronto por el término pensaremos, y es que solamente los puede aplicar un especialista, un terapeuta, decirles que los primeros auxilios psicológicos lo pueden implementar todas las personas, pero hay que prepararse para ello, tener en cuenta cuáles son las herramientas, en qué momento se deben aplicar, porque son indispensables y muy útiles en las primeras 72 horas que ocurre el evento. Está la situación difícil y tenemos estas horas para ayudarles a nuestros niños y también a los adolescentes. Esos primeros auxilios es un método muy sencillo, por ello decimos de que pueden implementarlo ustedes en casa. Es eficiente y reconocido a nivel de todo el mundo. Donde usted quiera que llegue, puede implementarlos. Es un apoyo inicial. Cuando hay una crisis en nuestros hijos, niños, niñas y adolescentes, hay que apoyarlos y ese es un buen método para hacerlo, pero es algo que es de inmediato. Se presenta la situación y es de crisis y necesitan ese apoyo inmediato. En esos primeros auxilios hablamos de la crisis. Entonces, miremos a qué se hace referencia con este término cuando llega la situación, este hecho que pone en angustia, con mucha tristeza a nuestros niños y adolescentes, ustedes evidencian el estrés tan alto que empieza a haber en ellos. Ustedes como padres, madres, cuidadores, llámese tío, tía, abuela, hermana, debe de estar muy pendiente de aquellos cambios, de que a través de esta herramienta tan importante ustedes se den cuenta, es que mi hermano está en crisis o mi hijo, ¿qué le debe de estar pasando? Y necesita un apoyo muy grande porque en ese momento ellos sienten de que no tienen esas herramientas para afrontar esta situación tan difícil. ¿Por qué es importante y qué se pretende de que ustedes tengan esta herramienta tan valiosa? Porque permite reducir ese momento de angustia. Pasa la situación y ustedes van a estar allí apoyando tanto a esa persona que puede reducir ese momento de tristeza, donde se sienten que no tienen un apoyo de alguien, pero ustedes van a estar allí para aportarles, para fortalecerles. En esos primeros auxilios nos vamos a centrar qué podemos hacer con nuestros niños y niñas, cómo les vamos a apoyar en estas situaciones inesperadas que pueden llegar a nuestras vidas y que esas situaciones pueden ser una situación de un accidente, la muerte de un familiar. En ella podemos encontrar esas lesiones hacia sí mismas que pueden ocurrir en nuestros niños, en nuestros adolescentes, desastres naturales, inundaciones, hablamos de terremotos. Son muchas las circunstancias que pueden pasar en la vida de nuestros estudiantes y por eso es importante que ustedes como papá, mamá, cada día se preparen y por eso estamos entregando estas herramientas que van a ser de mucha utilidad en su vida cotidiana. Mire, estamos al frente de algo que es la pandemia. ¿Cómo se ha llevado esta situación de pandemia
a nuestros seres queridos, personas muy cercanas a nosotros. Entonces debemos de prepararnos, a esto estamos llamados. Vamos a hacer énfasis en las orientaciones para nuestros padres, madres y cuidadores, especialmente que tienen a su cargo niños y niñas. ¿Qué puede pasar en esa situación difícil? Ustedes pueden ver que su hijo y su hija se siente responsable de lo sucedido. Esto ustedes lo pueden vivir. Cuando su hijo o hija se sienta de esta forma, comprenda que les puede preocupar a cada uno de ellos algo, y es que se sienten responsables. Sentirse, no, es que yo tuve la culpa, es que debía haber hecho algo. Eso puede pasar. O también que ellos definitivamente no quieran hablar, no quieran contar esa preocupación. Son situaciones que podemos evidenciar en el momento de crisis. Recuerden que ese momento es de angustia, y cada uno de los niños lo puede representar de diferentes maneras. Algunos, ustedes ven que se ven más fortalecidos, se ven muy tranquilos de ese papá, que esa mamá, pero otros no. Todos los niños son diferentes y también asumen esas noticias, lo que llegue a sus vidas, de manera distinta. Entonces, por eso vamos a estar muy pendientes de esos cambios. Pasó una situación difícil en nuestro entorno familiar. Observemos a esos niños, qué pasa con ellos, con nuestros adolescentes. Y de eso se trata esa herramienta que hoy les estamos entregando. ¿De qué manera podemos ayudar a ese niño que se siente responsable de algo que sucedió? Proporciónele una oportunidad en donde le pueda contar sus preocupaciones. Entonces vamos a sentarnos al lado de ese niño, de sus hijos, escuchémoslos, que ellos se sientan apoyados, que sienta que hay un abrazo, que hay una persona que está allí para mirarle a los ojos, para decirle que lo quiere, que no está solo, porque se pueden sentir solos en esos momentos, y lo que más necesitan es aquellas personas que los reconforten, que estén a su lado y ellos sientan esa seguridad, esa tranquilidad, y que no están solos afrontando esa crisis. También pueden evidenciar que vuelven a relatar y a recrear el acontecimiento. O sea que de manera permanente usted, en esos momentos de la crisis que está viviendo su hijo, puede ver de que dibuja todo el tiempo la situación, de que también lo habla, que es de manera constante que está reviviendo el hecho, de que todo el tiempo lo está mencionando. Esta es una reacción normal de la crisis. ¿Y qué nos están diciendo? Ese apoyo. Pero entonces en aquellos momentos, si le decimos, no, pero ¿por qué se preocupa? ¿Por qué lo dibuja? No lo haga. Evitemos ese tipo de palabras, de reacciones hacia ellos, porque validémosle sus sentimientos, que ellos se sientan que están angustiados, están tristes, pero esa persona que está a mi lado me está comprendiendo. Remita, permita que el niño hable en esa situación, déjelo expresar, pero también vamos a aprovechar ese momento para promover esa resolución de problemas de manera positiva. Entonces decimos, bueno, explíquele a su hijo que va a ser la manera de ayudar. Estás dibujando muchas imágenes de lo ocurrido, de eso que está allí presente en su vida, en su mente, pero también vamos a dibujar aún la situación de cómo podríamos ayudar, ¿sí? Porque ya va pasando ese momento, situación tan dolorosa, y entonces vamos a aprovechar ese instante para decirle, es que esa persona falleció, entonces vamos a mirar cómo le podemos aportar a las demás personas, cómo esa situación la vamos a ir cambiando, pero lo vamos a poner en positivo. También permitirle ver a su alrededor para que él se sienta seguro, y vamos a mostrar lo que existe, porque hay cosas muy buenas que la gente hace. Hay gente preocupada en la escuela, entonces, vamos a dibujar cómo nos ayuda la escuela en esta situación, aún también la administración municipal, porque hay personas que dicen, bueno, entonces vamos a hacer esta campaña educativa, desde el hospital se está haciendo eso, pero tratemos de mostrarle
un panorama diferente. Y esa es la labor de ustedes, papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, de que en ese momento de la crisis de nuestros niños que tanto nos necesitan y que se vuelven tan vulnerables, tan frágiles en esta situación, nos están haciendo un llamado. Préstenme atención, yo los necesito ustedes en este momento. También ese hijo y esa hija puede presentar que se siente confundido acerca de lo sucedido. Les cuesta comprender esos cambios y esto también es normal, de que de repente es una situación que no se esperaba. Entonces, esa manera de ayudar, aclárele cualquier malentendido y ofrezca explicaciones claras. No le genere falsas expectativas, porque a veces se le dicen no, es que como es un niño, no le expliquemos. Él lo necesita saber, quiere que le explique, quiere hacer preguntas y que sea una persona allí para que sean contestadas aquellos interrogantes, para que lo mire y sabe de que no le están mintiendo, de que usted le puede ir respondiendo poco a poco, pero lo está escuchando y está haciendo preguntas y sabe que son tenidas en cuenta. Evite también detalles donde usted pueda asustarle y alterar su tranquilidad. Un ejemplo es que un niño les pueda indicar, sé que otros niños dicen que vienen más dificultades, pero ustedes están ahí al lado de sus hijos y les van a indicar, ahora nos encontramos en un lugar seguro. ¿Seguro por qué? Porque hay unas personas que le están brindando esa seguridad. Hay personas también que no todos pueden prestar esos primeros auxilios psicológicos, porque si hay uno de ustedes que está muy triste, que llora de manera permanente, entonces no le transmitiría esa seguridad al niño, lo haría aquella persona de la familia que se sienta, que aunque sienta ese dolor, puede colaborarle, puede estar al lado de nuestros niños, de nuestros estudiantes y pueden ayudarle y aportarle en ese instante. Que le transmita lo que habíamos dicho, tranquilidad, seguridad, que le diga esas palabras donde sabemos que se va a calmar, de que va a sentir confianza y que nos va a contar qué siente y qué quiere y además se va a sentir apoyado, que es lo que más necesitamos con esos primeros auxilios psicológicos. ¿Qué más puede sentir el niño, su hijo o su hija? Y es que tiene miedo de que vuelva a ocurrir la situación. Esto está dentro de la crisis. Tener miedo de que vuelva a pasar esa muerte de ese familiar, que otras personas se vean afectados. Toma algo de tiempo también de que el niño ya vuelva otra vez a sentirse seguro. Por eso es importante consolar, proteger contra esos recordatorios. Entonces vamos a tener ahí en cuenta algo porque ahora hablábamos de ese lugar que le va a brindar seguridad. A veces tenemos personas a nuestro alrededor que pueden llegar con esas noticias que se va a sentir triste o le va a llevar a recordar otra vez esa situación tan dolorosa. Entonces vamos a evitar de pronto tener cerca a su hijo y a su hija de aquellas personas que los puedan alterar y que realmente no logre estabilizarse, tener esa tranquilidad que necesitamos y disminuir esa angustia. Vamos a alejarle de la televisión. Si prendemos el televisor y todo el tiempo estamos escuchando, no es que murió, es que hubo un derrumbe. Entonces, si se relaciona con esto que está viviendo e inmediatamente viene la intranquilidad, se genera aún el estrés cada vez mayor y mayor. Entonces, la computadora, las noticias, vamos a evitar todo este tipo de situaciones. Los niños y las niñas también no comprenden que la muerte es irreversible. Esto puede acontecer. Por eso es tan importante las explicaciones coherentes, adecuadas de acuerdo a la edad y las falsas esperanzas que hablábamos hace un momento, porque entonces le dicen a los niños a veces, no, es que como está tan triste, no lo vamos a preocupar más, le vamos a decir que va a volver, que esa persona se fue, pero va a volver, se fue de viaje, porque también ha pasado. En ese momento, hablemosles. Ellos quieren que usted les explique, que les diga la verdad. Cuán doloroso sería más adelante y qué tanto podríamos ocasionar en nuestros niños si en ese instante se le dice no va a volver y se va a quedar esperando toda la vida que llegue ese ser querido. Entonces, no hablemosles,
digamos, la situación, busquemos las mejores formas. ¿Y cuáles serían esas mejores formas? Préstele atención, de respuestas sencillas. Y también hay una forma muy bonito para hacerlos y que a ellos les gusta, y es el dibujo. Entonces, aprovechemos ese dibujo para decir adiós, para ir haciendo ese proceso de duelo, para irle preparando, que pueda escribirle una carta y en esa carta mencionar también esas cualidades, esos aspectos tan bonitos que tiene esa persona que ya no está, esos lugares que compartió con ese ser que partió y que me duele tanto porque ya no está, que es lo que nos está manifestando ese niño y esa niña, porque es que son sus sentimientos. Ellos son seres muy importantes en la vida de nosotros, los adultos, y por eso hay que prestarles atención. Hay que validarle lo que ellos nos están mencionando, no dejar a un lado ese sentimiento, sino prestarle mucha atención a lo que dice, las respuestas a sus preguntas, pero hagámoslo. Resaltemos esas cualidades de esa persona que ya no está, lo decía ahora, recordemos esos momentos más felices, dibújalo, y es la forma de decirle adiós y de estar mirando esa realidad de la que está viviendo. También puede pasar que no hable y se quede callado o le cueste expresar lo que le molesta. Eso puede pasar y es normal, se queda callado, no quiere hablar. Pero entonces, ¿qué va a hacer usted allí, mamá, papá, abuelos, en ese instante? Porque no habla y no podemos angustiarnos y decir, pero es que no me dice nada. Si su hijo en ese momento, ¿qué necesita? Que usted también le permita expresar ese sentimiento. Entonces, usted también va a decir, bueno, hijo, no lo vamos a obligar y le vamos a hacer saber que cuando él nos quiera hablar, vamos a estar allí atentos a escucharlo. Pero entonces vamos a dibujar esas caritas felices. Hay un trabajo muy bonito que están realizando las docentes de transición y de primaria, y las docentes han enviado cuentos donde los niños y las niñas pueden expresar sus sentimientos, donde realizan esas caritas, donde dicen es que esta es la ira, es que este es el enojo, y es una de las cosas que nosotros podemos hacer en casa, caritas sencillas. Entonces vamos a recordar una situación. ¿Te acuerdas ese día que te caíste y cómo hiciste la carita? Dibujemos esa carita, le decimos a los niños. Ah, pero también te pusiste muy feliz ese día porque pasó. Entonces recordemos esos momentos y los podemos ir dibujando con esas caritas de manera muy sencilla, o también con el juego. A los niños les encanta jugar. Y en el juego, ellos también expresan las situaciones que les está aconteciendo. Entonces, bueno, vemos que el niño está jugando con su muñeco Pepe. Entonces, ay, mira Pepe la cara que tiene. Entonces, aprovechamos esos momentos también para ayudarle a salir de esa crisis. Es que decimos, es que son niños, está muy mal, ¿yo qué hago? No, tenemos herramientas muy bonitas. A los niños les encanta jugar, es dedicarles el tiempo, y a veces no es de tanto hablarles, sino que él sienta ese apoyo. Mira, esa persona que yo quiero mucho a mi mamá y esa mamá está aquí conmigo, me hace sentir seguro, me hace sentir segura de que no estoy sola, de que aquí también está una maestra, esa persona que yo quiero, que yo aprecio. Entonces ellos se van a sentir acompañados y que en ese momento donde más nos necesita, ahí estamos. Por eso les decía, mencionémosles ese apoyo. En la comunidad hay gente muy bonita con nuestros niños, y que en esos momentos difíciles los niños dicen, ay, pero qué bueno que vino doña María. Doña María siempre está trabajando aquí en el barrio por los niños y ella está presente en este momento, ¿sí? Está mi profesora, o mire, las personas que consideren que puedan brindar esos primeros auxilios, que puedan ayudar a salir a nuestros niños y niñas de esa crisis. De esto se trata hoy, el poder nosotros remitirnos a ustedes y que papá, mamá lo tengan en cuenta. Estamos para apoyar a los niños y en aquellos momentos tenerle en cuenta sus sentimientos, lo que quieran expresar, lo que nos quieran decir. También tenemos esas orientaciones para usted, padre, madre y cuidador de los adolescentes. ¿Qué puede pasar en esa crisis con nuestros jóvenes? Los adolescentes pueden desafiar, pueden tener esa conducta, ese comportamiento desafiante en el momento de esa crisis, de la angustia, de esa pérdida, y recurrir a una conducta donde pueden ser autolesivas, accidentes, se pueden refugiar y pensar que a través del alcohol, de las drogas, aún pueden olvidarse
de esa situación que están afrontando. Entonces comprenda, papá, mamá, cuidador, que no es fácil y se puede ver involucrado este adolescente en esa conducta donde él piensa que el poder olvidarse de la crisis, entonces la mejor salida es lastimarse a sí mismo, de pronto recurrir a aquellas cosas que no le van a aportar. Pero entonces si tenemos un adulto que es el cuidador y regaña todo el tiempo, necesitamos ese adulto que también esté aportándole y ayudándole a este adolescente. Esa manera de ayudarle es que ese adolescente le contemos, le digamos, le hablemos que ese comportamiento pues no le va a ayudar, es una situación peligrosa, esas opciones que puede estar tomando, pero además explíquele porque hay mucho, decirles que hay muchos adultos, adolescentes que recurren a este tipo de cosas, a las drogas, al alcohol, pero no le ayudarán a salir de esa situación y decirle es normal, ¿sí? Entenderle porque no le vamos a cuestionar, a decirles que no lo hagas, que mire, ya hablamos de esas cantaletas, de esos regaños, que lo que va a hacer es que se sienta peor, pero sí decirle, es muy normal sentirse así, pero esto no hará que desaparezcan los problemas porque también vamos a hablar de esa realidad, de esa opción que está tomando. Vamos a vigilarle de manera permanente. Ha sido muy bonito porque muchos de algunos padres en situaciones difíciles le dicen a uno, es que yo sí estoy pendiente de mi hijo, porque le he visto triste, porque en ese momento que vi que estaba tomando unas opciones que no eran las más adecuadas, aún yo estoy pendiente si comió, si está en la habitación, qué está haciendo, y todo esto hay que hacerlo. Sí, esa vigilancia permanente y no solo dentro de la casa, sino también si salió, dónde está, también cómo ponerse en contacto con su hijo, saber con qué persona sale, hay que estar muy pendiente. Asegúrese de que esto también sea por un tiempo, de que esto no se prolongue, porque si la situación continúa en nuestros niños y adolescentes, nos están diciendo que requieren, que necesitan de una ayuda, ahora sí, de un profesional. Pero vamos a trabajar esos primeros auxilios psicológicos para ayudarles a nuestros adolescentes y a nuestros niños y limite que tengan acceso al alcohol y a las drogas. Ese adolescente puede temer la recurrencia y la reacción a los recordatorios, porque de repente están esos recordatorios y es de manera permanente también. Llegan en un momento y como que recuerdo el hecho porque pasó la situación y en esa crisis se está recordando todo el tiempo esta situación que lo pone tan angustiante, que lo tiene estresado. Tener miedo puede ver que este adolescente, ese miedo es que esto vuelva a pasar. Entonces, ayúdele al adolescente a identificar los recordatorios. Hay situaciones que pueden hacer activar ese momento y es que escuchó que sonó una sirena, inmediatamente lo remitió al hecho. Son las 12 y dice, "Ah, es que a las 12 pasó esa situación". Cuando eso acontece, usted está ahí al lado para ayudarle y hacerle ver algo muy bonito y es que son las 12 y claro, a esta hora pasó el accidente o son las 12 y a esa hora te llamaron y le dieron esa noticia. Pero también le estamos diciendo, sí, o sea, eso te pasa, mire cómo le estamos dando valor a ese sentimiento, pero también le vamos a decir, pero es que son las 12 y estás aquí en tu casa conmigo y yo estoy para apoyarte y no estás solo, estás con todos nosotros, si hay más familiares, y estás en un lugar seguro. Entonces hay que hacerle sentir de que está protegido. ¿Qué más puede pasar con nuestros adolescentes? Ay, también aquí podemos ver el ejemplo del televisor. Entonces ya con el adolescente usted pues no va a apagar el televisor de pronto o va a evitar prenderlo porque ya son jóvenes. Entonces usted le va a mencionar, proponer, ¿te parece si apagamos el televisor? Porque usted sabe que de pronto el televisor lo está totalmente alterando o de pronto tal vez el computador, estar metido en las redes sociales, el teléfono. Entonces vamos a dar una vuelta, busquemos la forma de salir de ese lugar también que lo tiene con esa tristeza y que además le está recordando de manera permanente el hecho. Otra de las situaciones con los adolescentes es que si está preocupado por otros sobrevivientes y familias, ellos tienen también esa preocupación.
¿Qué está pasando con mi tío? Es que mira que mi abuelita está en la clínica, mira lo que está pasando con el vecino. Pero también al mismo tiempo en esa preocupación es en qué podemos ayudar. Muchos adolescentes en esas situaciones, pero yo qué puedo hacer. Entonces la manera de ayudarle en ese pensamiento, porque dicen es que hagamos algo, es que mire lo que está pasando, qué podemos hacer. Entonces sí, él puede hacer algo y esto le va a ayudar a superar un poco esa situación, esa crisis, en ese momento de sentir ayuda, de qué necesita el otro. Entonces vamos a aprovechar y si estamos mirando de que él quiere ayudar, bueno, hagamos un video y lo enviamos a nuestras familias o un mensaje también alentador. Hagamos todas esas situaciones que puedan ser de motivación o si está en el colegio, porque entonces no le transmites un mensaje a tus compañeros para que ellos también se cuiden. Entonces hay muchas estrategias de poderle ayudar también a nuestros estudiantes o mire, vamos a diseñar con estos jóvenes del municipio una estrategia, porque ellos sí empiezan a sentir en esa crisis, algunos jóvenes sí es, yo cómo puedo ayudar, qué pasa con esa persona que está allá. Entonces, brindémosle esa ayuda y esto le va a ayudar muchísimo cuando dice, yo quiero contribuir con esa otra persona. Estos son esas pautas que ustedes pueden implementar, son de ayuda humanitaria porque estamos frente a una ayuda humanitaria. Save the Children es una organización a nivel mundial que es salvar a los niños, a nuestros adolescentes, y nos brindan herramientas como las que yo les acabo de compartir, de esos primeros auxilios psicológicos que ustedes pueden implementar. Entonces ahora pues continuamos, ya la profesora María Fernández, que es psicóloga, también nos está aportando con este tema. Muchísimas gracias, esperamos que sea de gran utilidad para todos ustedes. Angelita y Felipe, muy buenos días. Buenos días pues a toda la comunidad educativa de Santa Ana de los Caballeros y comunidad en general del municipio de Ser Manuel. Primero, darle gracias a Dios pues, porque estamos acá y podemos compartir unas cápsulas porque es algo muy pequeño con todo lo que estamos viviendo actualmente, pero pues esperamos que sea muy útil para ustedes. Antes que nada, me gustaría pues como hacer énfasis en que cuando hablamos de recomendaciones para madres, padres, también hablemos de cuidadores y demás familiares porque sabemos que en esta situación muchos estudiantes han perdido a su papá o a su mamá. Entonces, a veces cuando desaparece un miembro de la familia tan importante como ellos, los que quedan a cargo quedan como sin saber qué hacer, ¿cierto? Entonces es como muy bueno esto para las personas que quedan a cargo de nuestros estudiantes. Sabemos que definitivamente el núcleo familiar, así no se componga papá, mamá, así sea abuela, tío, bueno, la persona que queda a cargo con los estudiantes es el soporte más importante para que ellos pues vuelvan y salgan de las dificultades que estamos presentando ahora porque somos todos. Sin embargo, pues el énfasis hoy es en nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, para empezar, entonces, podemos hablar de que los niños son personitas, las cuales ellos son muy espontáneos, son muy intuitivos, son muy ellos, sí, ellos son, es muy fácil de que ellos pasen un evento traumático y vuelvan a ser los niños que eran antes. Sin embargo, no quiere decir que no necesite apoyo de sus papás o de su cuidador, de sus maestros, porque son los niños a veces expresan muy fácil y a veces se guardan muy fácil. Lo que decía Ángela ahora es muy cierto. El dibujo es la mejor manera de uno saber cómo se está sintiendo un niño. Un niño que está triste lo evidencia por medio de un dibujo. Así él esté calladito en su cuarto, sin hablar, lo colocan a dibujar y el niño en ese dibujo, sin intención, expresa su emoción. ¿Sí? Puede ser su tristeza, o su angustia, o su rabia, porque los niños también sienten rabia cuando suceden esas cosas, porque ellos no entienden por qué les sucede. Entonces, debemos tratar de utilizar el dibujo, me parece una muy buena idea para conocer qué están sintiendo nuestros estudiantes, nuestros niños. También sé que cuando hay una pérdida y cuando hay una crisis, la familia también entra en crisis. O sea, también hay que, sabemos y somos conscientes de que ustedes como adultos también están en crisis, pero lo que pasa es que de pronto nosotros podemos expresarlo de otra manera. Y de pronto nosotros tenemos un hermano, un conocido,
con el cual podemos expresarnos, pero los niños solo nos tienen a nosotros, que pues, de manera segura, porque ellos pueden salir a otros lugares y otras personas a escucharlos, pero los únicos que los escucharemos de manera segura y que les damos la información y el apoyo que verdaderamente necesita somos la familia. Entonces sabemos también que ustedes están en crisis, sabemos que ustedes también han tenido pérdidas y que duele, pero también sabemos que como papá, mamá, cuidador, el deber es tratar de que el estudiante no caiga tan de lleno en esa crisis. Listo. Y estarlo acompañando todo el tiempo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de las recomendaciones especialmente para niños y niñas pequeñitos. Hablamos antes de la adolescencia. Los niños son muy fáciles de entretener, ¿sí? Uno juega con ellos, canta con ellos, dibuja con ellos, arma un rompecabezas con ellos. Entonces es simplemente como establecer una rutina, ¿sí? No una rutina totalmente estricta, entonces debes de barrer, debes de trapear o debes, no, más bien una rutina divertida. Ustedes saben que cuando algo nos divierte, nos motiva, ¿sí? Si a los niños, si a la niña o al niño le gusta mucho pintar, entonces en su rutina hay que incluirle una pintura, ¿sí? Que ellos traten de estar un poco más tranquilos, actividades que le generen alegría, paz, de pronto enseñarles algo de la esperanza, ¿sí? Entonces vamos a pintar una historia donde hay un final feliz y todo eso los va llenando a ellos pues como de pronto de emociones diferentes. Tal vez no va a ser todo el tiempo, pero sí poco a poco se les va a ir ayudando para que ellos pues puedan como ir saliendo de ese trance. Bueno, también, y hay que pedirle la opinión, ¿no? Porque es muy chévere cuando hacemos una rutina y pues pedimos la opinión de ellos. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿y tú qué sugieres? ¿Qué piensas que es bueno para que hagamos hoy? Ah, no, que hagamos una receta, listo, ¿qué quieres comer el día de hoy? ¿Sí? Entonces, como esas cositas, irlos involucrando en las rutinas, porque la opinión de, cuando ellos se sienten escuchados y que su opinión vale, ellos se sienten como valorados en su familia. Bueno, yo soy importante en esta familia, a pesar de todo lo que hemos pasado, toman en cuenta lo que yo pienso. Entonces, es como incluirlo en esas rutinas. Perdón. Otra de las actividades que se les sugiere es hacer ejercicio o salir a jugar con ellos o con ellas. Cuando uno libera toda esa energía, como que hay un respiro y volvemos a tener fuerzas para continuar. A veces uno dice, yo hago ejercicio y termino más cansado. Sí, puede que físicamente termine más cansado, pero espiritualmente uno se recarga, ¿sí? Entonces es bueno también que les incluyan ciertas rutinas de ejercicio o de actividad física, además pues porque sabemos de que en este momento muchas familias, por lo que está sucediendo en el municipio, muchas familias están totalmente encerradas y pues es como entendible, pero también debemos saber que nuestros niños necesitan liberar toda esa energía. Hay niños que a veces la mamá dice, uy, no, profe, está demasiado inquieto, la mamá con una carga emocional fuerte, el niño con la carga emocional, entonces empieza a haber un ambiente tenso en esa casa y entonces ahí es donde se presentan de pronto hechos como de violencia o de maltrato. Entonces, para evitar que se concentre toda esa energía, propongámosle una actividad física donde ellos pues liberen todo, como toda esa energía que traen, porque definitivamente los niños tienen muchísima energía que soltar. Y nosotros cuando les acompañamos, entonces lo hacemos parte pues de esa rutina. Eh, es muy importante también que nosotros nos aseguremos de que los niños descansen. Muchas veces cuando hay crisis emocionales, lo primero que se pierde es el sueño. Usted no puede dormir. Entonces el niño no puede dormir. Entonces mirar cómo hacemos para que ellos logren descansar, colocarles música relajante, dormir al lado de ellos, contarles un cuento, pero debemos asegurarnos de que ellos descansen, ¿sí? Un tiempo prudencial, porque también sabemos que cuando hay demasiado desgaste, que no dormimos y que no dormimos y nos pasa a los adultos, ahora a un niño,
pues empiezan a haber problemas de salud. Entonces es muy importante que cuando no puedan dormir o escucharlos, qué sientes, qué piensas, es que tengo miedo, bueno, que te da miedo, o sea, brindarles como un ambiente acogedor para que ellos puedan descansar. Tal vez no lo van a hacer por un tiempo, en el mismo horario que lo hacían antes, pero sí tratar de asegurar que duerman por lo menos un tiempo prudencial. Es muy importante también los vínculos familiares, tíos, tías, abuelos, ¿sí? Porque la familia es como una red que nos sostiene. Cuando estamos a punto de caer, como les decía ahora, en Anserma Nuevo estamos viendo una situación donde el papá o la mamá fallece. Entonces se desprende la mitad de la red. Entonces debe aparecer el resto de la familia o conocidos, bueno, quien sean más cercanos para volver a fortalecer esa red. Además, porque si es la mamá la que falta, el papá queda solo, devastado. Entonces necesitamos quien nos ayude pues como a superar todo esto. La mayoría de los niños les gustan los abrazos, no a todos, pero a la mayoría. Entonces es muy importante también ese contacto físico. Un abrazo muchísimas veces reconstruye demasiadas heridas. Entonces es bueno que los abracen, que los consientan, que les den un beso, bueno, todo el contacto físico que ustedes puedan con sus hijos o con los niños que ustedes cuidan, porque muchas veces no, a nosotros como adultos en muchas ocasiones no nos enseñaron eso en nuestras casas, ¿sí? No, mi papá conmigo ni me daba ni un beso ni un abrazo. La idea es que cortemos pues como esa cadena generacional y empecemos a ser tiernos, cariñosos con nuestros niños. Ellos a veces no lo dicen, pero lo necesitan y más si están en una situación de crisis. Es muy importante no dejarlos solos, y si definitivamente usted se tiene que ir a trabajar, porque sé que acá hay mamás que los niños quedan solitos, porque la mamá se tiene que ir a trabajar, entonces estén pendientes de ellos por el teléfono, o dejen a alguien que esté pendiente pues de lo que el niño está haciendo, la niña, porque si es riesgoso dejarlos solos estando en una situación normal, se podría decir. Ahora, en una situación de crisis, pues es aún más riesgoso, ¿sí? Entonces, tratar en lo posible de no dejarlos solos y si definitivamente no hay otra opción, mantener contacto permanente con ellos. Nosotros sabemos que los niños no expresan de pronto su rabia, su miedo por medio de palabras. Sin embargo, si nos sentamos a hablar con ellos, de pronto en un diálogo nos empiezan a contar. Entonces es muy importante contarles cómo se controla la ira, cómo se controla el miedo, o darle como, mira, a mí me pasó una situación de esas cuando yo estaba niño y yo hice esto, o mi mamá me dijo que hiciera esto. Entonces ellos con los ejemplos y con las historias de vida de sus papás, de sus abuelos, empiezan como a tratar de comprender la situación y darle pues como un manejo a lo que están sintiendo, aunque es un poco difícil. Tratar de aislarlos, lo que decía Ángela ahora, aislarlos de recuerdos perturbadores. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo. En este momento, por donde usted mire, se habla de pandemia. En este momento, en el municipio de Anserma Nuevo, por donde usted voltea a mirar, hay casos de fallecimientos. Entonces, tratar de aislarlos y si no lo puedo aislar, entonces tratar como de mantenerlos informados, pero de la mejor manera positiva. De toda situación negativa hay algo positivo que sacar. Lo que pasa es que cuando uno está en ese proceso de duelo, uno dice, no, qué bueno va a tener que mi mamá se murió. Claro, usted en ese momento está en el dolor, pero entonces empezamos a ver, no, pero mira, vamos a unirnos más en la familia, vamos a hacer esto, ella quería es que nosotros hiciéramos esto otro, tú debes terminar la escuela porque tu papá quería que tú este año lo terminaras bien. O sea, son muchas cositas que podemos ir sacando que en el medio del dolor no las vemos, pero sí que empezamos a pensar con cabeza fría como adultos, podemos orientar a los niños hacia allá. Entonces, tratar como de que ellos no recuerden todo el tiempo la situación pues negativa de crisis. Nosotros somos como papá, mamá, cuidador, inclusive como docentes, somos las personas más importantes para nuestros niños y eso no se nos puede olvidar. Así estemos en un momento muy difícil, nosotros somos lo más importante para ellos y por eso debemos estar siempre para ellos. Sé que hay que trabajar,
sé que también tenemos responsabilidades en el hogar, sé que tenemos sentimientos, dolor, pero los niños nos necesitan y somos lo más importante para ellos. Por eso debemos siempre como estar ahí al pendiente. Listo. Eso era con los niños o hijos pequeños. Ahora vamos con los adolescentes. La adolescencia es una etapa de la vida difícil, ¿sí? Porque hay cambios emocionales, físicos. Entonces, además de eso, de esos cambios y de esa etapa difícil, llega una crisis. Entonces, si los adolescentes son vulnerables solo por estar en la adolescencia, para caer de pronto lo que decía Angelita ahora, en las drogas, o para caer de pronto en el alcohol, cuando hay un momento de crisis con mayor razón. ¿Sí? Entonces, los adolescentes sí son un poco más duros de expresar lo que sienten. Ellos lo expresan con sus amigos, de pronto con personas cercanas, pero su familia se convierte como en una segunda opción, en una segunda ayuda. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos que están en una etapa difícil y que además de eso están pasando por una crisis. Entonces también es como colocarnos en el lugar de ellos, empezar a escucharlos, también establecer rutinas, crearles actividades agradables para ellos. Ya no son niños, son adolescentes. Alientarlos a que estudien, a que terminen su bachillerato, bueno, todo lo que en el momento de vida de ellos sea importante, un deporte, una actividad con sus amigos, bueno, en fin. Es muy importante escucharlos. Ya el dibujo con ellos puede que no funcione tanto, pero si una conversadita o un cuentico o bueno, una actividad escrita, o sea, de pronto actividades que generen la posibilidad de que ellos hablen o se expresen. Es muy importante hablarles claro, lo que decía Angelita ahora, hablarles claro, contarles qué es lo que está pasando, porque no hay nadie mejor que leer la información que nosotros como cuidadores, madres o padres. A veces los amigos, la información que les dan es falsa, o de pronto los ilusionan, o de pronto les pintan otra realidad que no es, y nosotros estamos en la responsabilidad de estarlos aterrizando todo el tiempo. También hay que hablar mucho de la reacción frente a una emoción, porque los adolescentes ya reaccionan con mayor facilidad y puede durar más el tiempo de su reacción. Entonces, si tengo rabia, golpeo todo, por ejemplo. Si tengo tristeza, entonces me desquito con todo el mundo. Entonces es muy importante hablar de la emoción y la manera de reaccionar. Se me olvidó ahora con los niños hablar de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que yo tengo de salir de una crisis, cómo yo vuelvo y nazco, ¿sí? Y con los adolescentes es muy importante trabajarla, porque ellos ya están en un proyecto de vida, ya están con algunos pensamientos de pronto de futuro, entonces es muy importante hablarles de la resiliencia. Lo igual, el ejercicio, actividades deportivas, ir al gimnasio, también hay que asegurarnos de que descansen lo suficiente, vigilarlos todo el tiempo, si duermen, si no duermen, qué hacen en redes sociales, bueno, toda esa cantidad de cosas. Yo pensaría que pues es como suficiente ya, Angelita, no sé qué piensas, si agregamos algo más, Felipe. Eh, Profesora María Fernanda, no, yo creo que hemos retomado varios aspectos y usted lo acaba de referir. Aquí estamos dando unas herramientas básicas porque en torno a un duelo son muchas situaciones que nos podemos encontrar. Pero igual, yo sé que esto es de gran apoyo y ayuda para nuestras familias porque en muchos momentos de esta crisis no saben qué hacer y nos lo han referido los padres. Y por eso le estamos dando prioridad a un tema como el de primeros auxilios psicológicos. Así que muchísimas gracias a usted, profesora María Fernanda, al profesor Felipe, y pues bueno, es un momento muy bonito que Dios nos ha regalado para referirnos a nuestras familias y aprovechar. Muchísimas gracias a todos. Angelita, y es muy importante hablar de que dimos primeros auxilios, es como cuando uno necesita primeros auxilios en salud física, médica, ¿cierto? O sea, es como lo primero que Sí, hacemos, pero si definitivamente vemos que la situación se complica, como lo decías ahora,
debemos buscar ayuda. Sí, Y buscar es ayuda no necesario. es malo, antes es muy bueno. Entonces, es como lo primerito que hacemos, pero si vemos que la situación se prolonga y empeora, debemos buscar ayuda. Sí, Gracias. profe, eso es necesario que las familias lo tengan en cuenta porque lo mencionaba a los 72 horas, ¿no? Es el primer auxilio en esas primeras 72 horas, pero ¿qué pasa si continúa la crisis? Entonces nos está alertando a que, bueno, necesito un especialista, consultemos al médico general, por favor, hágalo visible también con sus docentes, porque en muchos momentos no saben qué hacer, pero tenemos docentes, tenemos personas en la comunidad que nos pueden apoyar y por favor acudir a esa red de apoyo que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias. Sí, Angelita, y no encerrarse, ¿no? Porque a veces creemos Sí, que cerrarnos en nuestra casa y no contarle a nadie está bien. Entonces es como salir, buscar ayuda. Hay muchas personas que quieren ayudar, que quieren escuchar, sí, que han pasado por lo mismo y quieren apoyar. Entonces es no, tratar de no guardarse, sino de buscar soluciones por nuestros niños, por nuestros adolescentes y por nosotros mismos como familias enfermesas que somos. Bueno, compañeritas, muchísimas gracias por este espacio. A nuestra docente orientadora Ángela, a la docente María Fernanda, muchas gracias por este espacio donde a las familias, especialmente a nuestros acudientes y cuidadores, pues se les dan todos estos consejos para que ellos sepan qué hacer ante una situación de riesgo. De verdad que muchas gracias. Igualmente agradecemos a los acudientes, padres de familia, a los cuidadores que nos acompañaron en este espacio, que nos escuchan, que nos van a ver por los diferentes medios en el cual se va a publicar esta gran conferencia acerca de los primeros auxilios psicológicos. Muchísimas gracias, compañeritas. Muchas gracias a la comunidad educativa que nos acompaña. Y bueno, hasta la próxima.